día les vamos a presentar unas preguntas para sobre el debate que hay entre el positivismo y el materialismo. Acá tenemos a una doctora, la doctora Ortega, que nos va a responder las dudas que tenemos. La primera pregunta: ¿en qué medida la reflexión práctica del budismo y la actualidad de los refleja o que se estudios fundamentales del naturalismo y el positivismo jurídico? Bueno, en primer lugar, creo que deben tener claro cuál es la diferencia entre el positivismo y el naturalismo. El naturalismo plantea que se deben reconocer los derechos inherentes al ser humano, ¿no? Que están por encima del ser humano. ¿No? Escrita, ley. Entonces, evidentemente, la ley tiene que ir en consonancia con aquellos derechos propios del ser humano. Esa es su naturaleza. Eso se tiene que pensar. Todo el derecho gira en torno al desarrollo humano. Por tanto, como el ser humano es el centro de institución normativa, tiene que regularse reconociendo estos derechos naturales propios. Lo cual no quiere decir que no se regulen una serie de comportamientos que son necesarios para la convivencia social. Va a haber un constante enfrentamiento entre la figura del naturalismo y el positivismo, porque mientras que el positivismo no ve un tema moral, sino ve un tema técnico que la ley haya sido dada por la autoridad correspondiente y en el proceso correspondiente, el naturalismo, como decía Aristóteles, nos va a hablar más del tema de la razón, la aplicación de esta razón a un derecho inherente de la persona, muy acompañado entonces de la moral. Si bien ambos parten de perspectivas distintas, es importante que se mantenga un mismo vínculo entre los dos, que es que la aplicación de este derecho a la convivencia social. El objetivo debe ser la convivencia social, como decía Aristóteles, el objetivo es la felicidad en el hombre. Si ese es el deseo, entonces debemos encontrar la enmarcación del positivismo y el naturalismo como una forma de entender y comprender las sociedades. Son antagónicas, pero encuentran un punto de encuentro. La segunda pregunta es: ¿cómo se puede conciliar la idea de un derecho natural con la rigidez de las leyes positivas? ¿Existe una tensión irreconciliable entre ambos? Yo creo que lo más, sí, podría existir una controversia, digamos, entre ambas posiciones, ¿no? Pero creo yo que la sociedad impulsa, ¿no? Aquellas que el Estado, aquellas normas que van acorde a sus necesidades y necesarias para su desarrollo. Entonces tiene que haber una conciliación entre lo que es el derecho natural sin desconocer en los tratados internacionales, ustedes ven en las convenciones internacionales, se le da preeminencia ahora al nuevo derecho, el neoconstitucionalismo, se le da énfasis obviamente al derecho del ser humano teniendo en cuenta su naturaleza. Lo cual no quiere decir que no se aporte del derecho positivo aquellas normas que pretendan regular la convivencia, o sea, convivencia pacífica. Pero es evidente que tenemos que proteger a la persona humana en su individualidad, reconociendo su naturaleza. Las leyes positivas tienen que ir en concordancia con este reconocimiento. No existe una tensión irreconciliable, ya que ambos derechos se van a encontrar. Sin embargo, es importante que el legislador, aquel que va a establecer este derecho positivo, tenga también presente determinadas características del naturalismo, para que este derecho positivo, por ejemplo, no afecte las costumbres o tradiciones que tienen un lugar. Vemos que las costumbres y tradiciones es una fuente del derecho. De igual manera, es importante que este derecho no contravenga algunas normas establecidas o algunos hechos establecidos, para que de esa manera pueda regularse en su quehacer jurídico. ¿Cómo cree que usted afecta el naturalismo a la legitimidad de los sistemas jurídicos? Bueno, ¿cómo afecta el naturalismo? ¿Por qué lo veríamos como una afectación? Cuando el naturalismo es el reconocimiento de aquellos hechos propios inherentes del ser humano. ¿Por qué afectaría esto la vida de los ciudadanos? Si por el contrario lo que se le quiere brindar
es una protección integral al ser humano para que no vea afectada su vida, ¿verdad? Pero claro, eso no significa tampoco una sobreprotección, dejando de lado aquellos comportamientos que consideramos delictuosos, ¿no? Un delincuente tiene que ser juzgado, procesado, investigado y determinar su culpabilidad o su inocencia de acuerdo a las normas establecidas en el derecho positivo, pero sin dejar de lado los derechos inherentes como es el derecho a la presunción de inocencia, ¿verdad? Debido proceso, su defensa, etcétera, etcétera, conciliando los derechos naturales con el derecho positivo. ¿Sí? ¿Ok? Y el naturalismo nos va a permitir entender la moral y la costumbre para que sea aplicado después en una ley, para que aparezca en una constitución y para que aparezca en una norma, siguiendo, claro está, un proceso establecido. La norma entonces establecida va a describir una conducta y también la norma va a describir una sanción en caso de su cumplimiento. Esa es la importancia de la presencia del legislador. Este legislador también sigue un proceso establecido en el derecho positivo para que se dé la aprobación o para extracción de esta norma. La última pregunta es, ¿qué influencia ha tenido el naturalismo y el positivismo jurídico en el desarrollo del derecho? Bueno, ha tenido una gran influencia. Recuerden que, sobre todo en nuestro país, que hemos tenido una tradición religiosa católica y viene de representantes de naturalismo como Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Son dos representantes que decían, pues, ¿no?, que el ser humano es producto de una creación divina, recogiendo la teoría inmanentista, que reconoce que el ser humano es creación divina, a diferencia de la teoría que dice que somos los que hemos ido evolucionando, ¿verdad? Hemos ido perfeccionándonos en nuestra evolución. Entonces, evidentemente, el naturalismo no puede ser dejado de lado para reconocer que solamente son las normas positivas que tenemos que cumplir. Hay una esencia humana, ¿no?, que tiene que reconocerse y protegerse, ¿verdad? Esa esencia es importante porque el que cree el derecho es el ser humano. Lo hace para sí y para los demás. Entonces, en consonancia con ese pensamiento, reconociendo la naturaleza humana con los defectos y cualidades que podamos tener, vamos a ir perfeccionando un derecho positivo que vaya acorde con esta influencia tan enorme que ha tenido con la transculturización española en nuestro país. Gracias al naturalismo y al positivismo, el derecho ha podido consolidarse, ha podido generar tanto la unión de aquellos derechos inherentes a la persona por su propia naturaleza humana, la vida, por ejemplo, la libertad, la educación. No podría entenderse a un hombre sin libertad, no podría entenderse a un humano sin educación, sin el derecho a la vida, sería incomprensible. Pero también el positivismo nos ha permitido legislar estas conductas, establecer estas conductas que van a regular la vida del hombre. Porque el avance tecnológico también va a presentar una gran circunstancia muy interesante. ¿Qué va a pasar en el caso de la inteligencia artificial? Se va a hablar de derechos cuando hablemos de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si la inteligencia artificial escribe un libro? ¿Quién es el autor? ¿Quién tiene la propiedad intelectual de este libro? ¿La inteligencia artificial que ha hecho este libro o aquella persona que fabricó a esta o que programó a esta inteligencia artificial? ¿A quién le daríamos el premio Nobel en esa circunstancia? Es hablar, por ejemplo, de la clonación con el avance tecnológico, o hablar también de temas de maternidad subrogada o de inseminación artificial. Es importante entonces que ambos se encuentren puntos de encuentro, porque la ciencia va a seguir avanzando y es importante que la ley también avance en ese ritmo de velocidad. Gracias por responder nuestras dudas. Bien. Ha sido toda la entrevista que pudimos haberlo dicho sobre las preguntas.